Buen día, concejal. Les saludamos a Andrea Condori y Rubén Atahuichi. Muy buen día, querido Rubén, Andrea, un saludo cordial a toda la gente que nos escucha y nos ve por La Razón Radio. La publicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda del 23 de marzo, ocurrida la anterior semana, ha generado repercusiones en distintos ámbitos políticos, como también entre las autoridades, y seguramente van a haber más repercusiones en adelante. ¿Qué evaluación inicial tiene de los resultados el concejal Dulón? Sí, estamos preocupados, querido Rubén, como ya lo hemos mencionado de manera pública, no solamente ayer, sino hace algunos días, cuando hemos obtenido los resultados preliminares del censo de población que ha sido informado por el Instituto Nacional de Estadística, porque específicamente lo que nos interesa en particular a las autoridades del gobierno municipal de La Paz es que la ciudad de La Paz, en vez de aumentar población y por lo tanto tener la posibilidad por lo menos de mantener recursos económicos o de aumentar recursos económicos, ha disminuido población. Un poco más de 10.000 habitantes menos, Rubén, lo cual, como te digo, influye justamente en la economía del municipio. De hecho, el viernes pasado hemos recibido una nota del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que establece que en la perspectiva de los resultados del censo, debemos adecuar el techo presupuestario y poderlo reducir a casi 38 millones de bolivianos. Ahí hay varias ya contradicciones, lo hemos observado también, lo hemos mencionado en la Asamblea de la Pacenidad, porque primero el mismo técnico del Instituto Nacional de Estadística nos dice son datos preliminares entonces todavía hay que ver el resultado final, hay que cruzar otras variables, hay que ver detalles también de estos resultados, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, paralelamente, el Ministerio de Economía nos dice ya directamente que tenemos que aplicar esos resultados y reducir nuestro presupuesto. Esto por una parte. Segundo, es poco serio porque en realidad hace 2 meses, Rubén, estamos nosotros en el proceso de elaboración y de aprobación del presupuesto del gobierno municipal de La Paz. Por lo tanto, esto merece pues un trabajo entre la Secretaría de Planificación, la Secretaría de Finanzas Públicas, merece un trabajo después de la Comisión de Desarrollo Económico que yo presido en el Consejo Municipal y después de eso merece el tratamiento en el Pleno del Consejo. Eso tenía que desarrollarse ayer, por ejemplo, o sea, terminar ya todo el trámite para aprobar el presupuesto, pero nos han sorprendido con esto de que tenemos que considerar un nuevo techo presupuestario con menos 37 millones de bolivianos, casi 38. Entonces, esto por otra parte. Después, Rubén, porque como ustedes saben, nosotros no hablamos de memoria, nos gusta utilizar datos, pues hemos hecho un análisis en relación a estos resultados preliminares del censo. Y primero, lo primero que hay que cuestionar es que el 2012 teníamos 766.468 habitantes y había una proyección que hizo el Instituto Nacional de Estadística que establecía que por lo menos íbamos a aumentar a 956.732 habitantes. Pero, oh sorpresa, Rubén, no hemos aumentado esa cantidad de población y más bien hemos disminuido, como yo lo mencionaba al inicio de la entrevista, 10.000 habitantes, es decir, los datos preliminares establecen que tenemos 755.732 habitantes. Entonces, primera contradicción, ¿por qué el censo, por qué el INE en realidad proyecta un número de población que no se asemeja ni por si acaso a los supuestos resultados oficiales? Esto ya nos llamó la atención y entonces hemos comenzado a escudriñar alguna información desde la Secretaría de Planificación y ahí hemos comprobado justamente que
esto que menciona el censo de datos preliminares puede estar mal. ¿Por qué? Porque primero hemos conseguido los datos de la mancha urbana, y la mancha urbana nos damos cuenta que ha crecido de manera exponencial en el transcurso de estos años, y por lo tanto, pues, ¿no? Es lógico pensar que si uno ve que ha crecido la mancha urbana, no puede ser posible que el número de habitantes haya disminuido. Eso es imposible. Después, paralelamente a eso, hemos conseguido otros datos, por ejemplo, con relación a la aprobación de los planos de construcción, Rubén, en donde también nos damos cuenta que hay un crecimiento exponencial. 2004, 4.133 planos de construcción aprobados. 2022, 16.636. Entonces, como tú verás, es también un crecimiento importantísimo en los planos de construcción aprobados legales, ¿no? Porque también sabemos que hay un problema, lo hemos discutido contigo, con Antonio, en algún momento. Hay también construcciones ilegales que han emergido y están desarrollándose como hongos en la ciudad de La Paz, y no se toman en cuenta en los datos formales. Pero bueno, este ya es un antecedente de que es otra variable que nos muestra que la ciudad de La Paz ha crecido. Después está el tema del parque automotor, solamente por plantear tres variables. El parque automotor también ha crecido. 2010, 166.633. 2022, 313.732 vehículos que justamente han aumentado en la ciudad de La Paz. Por otra parte, hemos hecho un análisis con los secretarios, con los concejales, y hemos visto que la tasa de natalidad también ha aumentado muchísimo en contrapartida de la tasa de mortalidad. Por lo tanto, ese dato también es importante para corroborar justamente que la ciudad de La Paz no ha perdido de ninguna manera población. Y última susceptibilidad, querido Rubén, para que se tome nota, porque ya la Asamblea de la Paceña conoce esto que estoy diciendo, y la población en general también debe conocer, y es que supuestamente, Rubén, el 2012 nos han robado, ¿no?, 229 manzanos censales. Y digo robado porque en realidad ha sido una irregularidad que ha sido inclusive reconocida por el INE. Recuerda que en aquella gestión municipal nos madrugaron, ¿no?, o los madrugaron en este caso, y se dieron cuenta que habíamos perdido como Ciudad de La Paz 229 manzanos censales. Bueno, en esta gestión nos adelantamos y conversamos con el INE para decirles qué ha pasado con estos 229 manzanos censales. Necesitamos que nos devuelvan esos manzanos censales porque pertenecen a la ciudad de La Paz y hacen a la lógica de funcionamiento de la ciudad de La Paz. El INE, como le digo, aceptó su error y devolvió supuestamente esos 229 manzanos censales. Bueno, la susceptibilidad es que, lamentablemente, por estos datos, que son iguales y un poco menores en números de habitantes que los datos que arrojó el censo 2012, al parecer, y eso hay que averiguar, por eso hemos pedido a la Asamblea de la Paceña que se abra y se transparente la cartografía censal. Hay que ver si realmente se ha censado, ¿no?, en la ciudad de La Paz en esos 229 manzanos censales o no. Nuestra susceptibilidad, Rubén, es que no. Creemos que no se ha hecho un trabajo de censo para la ciudad de La Paz en esos manzanos censales. ¿Y qué es lo que ha podido suceder? Pues también tenemos datos, esta vez de la Fundación Jubileo, que nos dicen claramente que hay 338 municipios en el país, y de estos 338 municipios, 171 se verían afectados con reducción de recursos IDH y coparticipación. Pero adicionalmente a esto, datos, yo no estoy hablando de memoria, nos dicen que habrían aumentado población y también aumentarían recursos los municipios que sobre todo pertenecen al área rural. Otro dato alarmante, que es raro que si la tendencia te dice que la población está aumentando
en el área urbana, en las ciudades capitales del país. Esa es la tendencia mundial, esa es la tendencia además que se ha proyectado científicamente hace algunos años en el país. Qué raro, sí, que si hay esos datos, ahora el censo te diga que las áreas rurales son las que están aumentando en población y por lo tanto van a aumentar en recursos. Y finalmente, susceptibilidad política, creo, Rubén, hay que decirlo, para ser claros con la gente y transparentar toda la información. Qué raro que, en virtud de la cartografía política, ¿no? Veamos que los municipios que históricamente han votado por el movimiento al socialismo ahora tengan mayor población y mayor posibilidad también de obtención de mayores recursos de parte del Estado central. Entonces, Concejal. todas esas cosas se han analizado, se han visibilizado y a partir de eso, todas las organizaciones vivas, querido Rubén. Concejal, antes de sus consideraciones respecto de las determinaciones de la Asamblea de la Paceñidad, hay también un fenómeno que hay que tomar en cuenta en estos análisis de los resultados del censo. ¿Recuerda usted que cuando los dirigentes cívicos, autoridades cívicas, incluso algún ex directivo cívico de Santa Cruz denunciaba que estos collas malagradecidos estaban volviendo a sus lugares de origen? Esa variable habrá que tomar en cuenta también, porque algunos municipios, hay que decirlo, también crecieron en población, como usted nos dice, en el área especialmente occidental. Mucha gente volvió en buses, en camiones, en vehículos particulares, incluso contratados por algunos municipios. Y aquí en la ciudad de La Paz, el alcalde Iván Arias incluso dispuso letreros: yo me censo en La Paz, igual en Santa Cruz, yo me censo en Santa Cruz. Entonces han habido este tipo de variables. Y solamente revisando los datos del crecimiento poblacional de la ciudad de La Paz desde 1992, yo tengo 715.900 en 1992, 793.293 en 2001, 766.468 en 2012, ahora 755.732. Hay una variación intercensal de menos 3,4% entre 2001 y 1992 y también una variación de menos 1,4% entre el censo de 2024 y 2012. También habrá que considerar esos datos, concejal. Efectivamente, Rubén, usted tiene toda la razón y se nota que maneja datos adecuados, pero no hay que olvidar lo que le estoy diciendo, Rubén. En 2012 nos han quitado 229 manzanos censales y eso ya ha sido reconocido por el INE. O sea, los datos que usted está mencionando están bien, pero no se olvide que el 2012, el censo del 2012 no ha considerado 229 manzanos censales. Y si hubiera considerado esos 229 manzanos censales, habríamos aumentado bastante la población. No me voy a atrever a hacer proyecciones, pero sí se ha estudiado, sí se ha analizado que en 2012 ya deberíamos haber aumentado, por supuesto, mucho más de 700,000 habitantes, ¿no? Entonces, eso, y por eso mismo hemos hecho campaña positiva en la ciudad de La Paz para decir, por una parte, recuperemos los manzanos censales, y segundo, vivo en La Paz, me censo en La Paz, amo La Paz. Y eso creo que ha calado en algún caso en gran parte de la ciudadanía. Pero efectivamente, Rubén, no vamos a ser ciegos. También ha habido pues, un acarreamiento de población a otros municipios circundantes de la ciudad de La Paz, Palca, Micapaca, Chucalla, Piacha, etcétera, ¿no? Mismo problema, Rubén querido, que lo hemos discutido contigo en varias oportunidades, tema de conflicto de límites, Sí. ¿no? La gente que no valora poder venir a trabajar, a utilizar los servicios a la ciudad de La Paz, la gente que no reconoce que vive en La Paz y explota los servicios de La Paz, que explota a la ciudad en términos de manifestaciones, en términos de estar pues viviendo, aunque sea momentáneamente acá, como los diputados, claro, los senadores, etc., ¿no? Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta. Y
voy a hacer un paréntesis, Rubén, porque creo que es importante decirlo. Nosotros estamos conscientes que tenemos que proponer a las autoridades nacionales, a los diputados y senadores de La Paz, que puedan promover una norma para que la ciudad de La Paz sea una ciudad tránsito, como existe ese ejemplo en otros países del mundo, en donde las capitales, ¿no?, de los países en el mundo tienen una característica de ciudad tránsito. ¿Por qué? Porque son ciudades que reciben permanentemente, todos los días, a gente que va, estudia, trabaja, hace su trabajo diplomático, hace su trabajo legislativo y después se vuelve a su lugar de vivienda, que no necesariamente es la ciudad capital. Concejal. Entonces tenemos que comenzar a trabajar eso. Yo les pido a los diputados, a los senadores de La Paz, que en vez de estar haciendo TikToks, en vez de estar criticando por criticar, en vez de estar diciendo que la Asamblea de la Paceñidad es un grupo de amigos del alcalde, sean proactivos, puedan proponer una ley tan importante como esta. Estamos cansados ya de que nuestros diputados y nuestros senadores paceños no hagan absolutamente nada. ¿Qué ley para La Paz? ¿Qué ley para la ciudad de La Paz, para el departamento de La Paz han propuesto ellos? Ninguna, Rubén. Entonces es el momento de trabajar todos juntos. Esa también es la idea. Así es. Tenemos que ser corresponsables. Así no es. Importa ya colores políticos. Concejal. Importa la ciudad de La Paz, que importa el departamento de La Paz. Claro que sí. Nosotros también auguramos de que cuando se pelea por escaños, realmente los representantes que sumen o bajen puedan hacer algo por nuestros departamentos. Y en La Paz, obviamente, tememos de que nuestra población permita, obligue la reducción de escaños, incluso más adelante. Concejal, ahora, ¿qué se viene? ¿Qué acciones concretas se vienen después de la resolución de la Asamblea de la Paceñidad? Mire, hemos definido algunas acciones específicas. La Asamblea ha definido esto. Primero, estar en alerta permanente, ¿no?, en virtud a que no se va a reconocer, ¿no?, por el momento los resultados del censo 2024. No se va a reconocer eso. Por lo tanto, si no se reconoce eso, ninguna instancia del Estado puede tomar determinaciones y decisiones a partir de estos resultados. Es decir, el Ministerio de Economía y Finanzas no nos puede decir cambien el techo presupuestario, reduzcan 38 millones de bolivianos, porque nosotros no estamos reconociendo los resultados del censo. Segundo, se ha pedido una auditoría internacional y no es el país, el único país que está pidiendo eso. Recuerde, Rubén, hace unos años en Chile se ha pedido una auditoría internacional y a partir de esa auditoría internacional el censo en Chile no se ha aplicado. Bueno, nosotros estamos pidiendo también una auditoría internacional para ver cómo se han hecho las cosas. Tercero, hemos pedido desde la Asamblea de la Paceñidad que se transparente la cartografía electoral, específicamente, ¿no?, y eso se lo ha dicho también de manera precisa en la Asamblea de la Paceñidad, estos 229 manzanos censales. Queremos ver si se ha censado en esos 229 manzanos censales para la ciudad de La Paz. Eso hay que ver. Han dicho que las puertas del INE están abiertas, pues sí, vamos nosotros a delegar a una comisión técnica para que también pueda ver esto. Si corresponde, más adelante también se ha quedado en que se va a considerar la posibilidad de desarrollar. Muy bien, se cortó la comunicación. A ver si retomamos. Tenemos una última pregunta, por favor. Sí, no logramos retomar la comunicación con el concejal Jorge Dulón. Estamos hablando sobre los resultados del Censo de Población y Vivienda que por el momento, como dice la Asamblea de la Paceñidad, no van a ser reconocidos por los paceños y tampoco ellos exigen, digamos, en este sentido, el Estado pueda disponer de la nueva redistribución de recursos de coparticipación tributaria. ¿Hemos retomado la comunicación? A ver, vamos a pedir a nuestro equipo de producción si hacemos el intento o finalmente lo damos por terminada esta entrevista. ¿La damos por terminada?
Lamentablemente no podemos retomar la comunicación, así que te quedaste con las ganas de preguntar. ¿Qué pretendías preguntarle? Quería preguntarle a qué organismos internacionales van a acudir, debido a que el censo sí ha estado supervisado por ciertos organismos, entre ellos el Banco Mundial. El gobierno ha garantizado de que se ha realizado la supervisión y bueno, Vicente Cuellar también nos había dicho que iban a pedir una auditoría, aunque no internacional, pero sí de técnicos bolivianos. Así es, cierto, estuvo el CELADE, ¿no? Esta organización especializada en censos, y también el Fondo de las Naciones Unidas de Población, UNFPA. Entonces, ¿a qué organismos acudirán? Pero bueno, todavía genera repercusiones los resultados del censo. Jorge, se cortó la comunicación, por favor, ya no tenemos más tiempo, le rogamos su despedida, por favor. Ay, qué pena que se haya cortado la comunicación, sí. No sé dónde me quedé, pero bueno, de todas maneras el mensaje creo que está absolutamente claro. Todos los paceños alertas para que las definiciones de la Asamblea de la Paceñidad se cumplan. Hay que exigir al INE que pueda de verdad, pues no solamente mostrar los resultados, sino legitimar los resultados, y nosotros vamos a estar alertas para que se haga la auditoría, para entrar al INE, para ver que también se hayan hecho bien las cosas y a partir de eso tomar otras definiciones. Mientras, no vamos a perder un peso los paceños y las paceñas, y más bien tenemos que ver también juntos otras alternativas para poder desarrollarnos como ciudad y como sociedad. Así será, por lo menos también los paceños exigimos de que hayan obras y para eso se necesita mayor presupuesto. Gracias, concejal, será hasta otra oportunidad. Gracias, Antonio, un abrazo.